Lección 17. Os saludo, hermanos, soy Ola. En esta lección vamos a hablar de los métodos de transcomunicación. ¿Qué capacidades mentales hacen falta para realizar la comunicación? Sin necesidad de ningún artificio tecnológico. Y en caso de que se usen métodos tecnológicos, cómo complementarlo con buenas prácticas para que las comunicaciones sean óptimas. Comenzamos. La forma preferida por nosotros, los entes desencarnados, los entes espirituales, podemos bajar un poco para comunicarse con los seres vivos encarnados como vosotros. Preferimos directamente la conexión mental. Para eso hace falta que el humano receptor tenga capacidad mental de medium. Mucha gente tiene esa capacidad, pero desgraciadamente muy pocos la han despertado. Despertarla suele ser fácil o difícil, depende de cada uno. En general es fácil, pero mucha gente como vosotros que no desea comunicarse tiene miedo o tiene ignorancia, creyendo que no es real, que están equivocados. Su ego le está engañando. El ego quiere que no se comuniquen, que no sepan la verdad, que no evolucionen. El ego controlado por los sentimientos produce frustración, miedo, ira. Todo lo que no pueden conocer a simple vista le produce odio, lo que no pueden ver con sus propios ojos. Hay un selecto grupo de personas que no piensan así y que creen que la realidad no es solo lo que se ve o lo que se puede tocar. Esa gente, en la que suele llegar a percepción con mayor facilidad, muchas veces suele ser de nacimiento. En ese caso, solo hace falta cierta experiencia de la vida para despertarlo. En todos los casos es diferente, pero todo empieza por un querer comunicarse con nosotros y el proceso acelera rápidamente hasta que se consigue. Evidentemente, hace falta cumplir ciertas condiciones, pero todo depende de la persona y de sus capacidades intrínsecas y de lo que quiera evolucionar. Hay casos más rápidos y casos más lentos, pero todos deseamos que lleguen al mismo fin, comunicarse con nosotros y que sientan la energía del Padre dentro de sí y que puedan ayudar a los demás. Ese debe ser el máximo objetivo. En el caso de que la persona no tenga la capacidad para comunicarse con nosotros, siempre podrá hacer todo el proceso que expliqué anteriormente para comunicarse con su maestro espiritual. En muchos casos funciona, no al nivel de un medium, nunca podrá ser igual de potente, la comunicación no podrá ser tan larga como se produce con un medium y la mente de los no acostumbrados a manejar tanta energía mental para la comunicación. Se verán afectados por el cansancio, pero con que se comuniquen el tiempo suficiente con el maestro espiritual y eso ya nos compensa y produce el efecto deseado. Poco a poco la energía será mayor, el tiempo será mayor y la comunicación mucho más certera. El ego perderá efectividad y ya la mentira desaparecerá de los comunicados. El proceso a seguir, como he dicho, el que expliqué anteriormente, para hablar con el maestro espiritual, para hablar con otras entidades espirituales, el proceso suele tardar más tiempo. La sincronía mental con el maestro espiritual suele ser grande. El maestro ya se encarga de esa compatibilidad. Hablar con otro exige mayor esfuerzo. Ahora pasemos a los métodos que utilizan tecnología. De esto ya no se puede decir mucho más. Ya depende de la capacidad de cada uno de los métodos que utilizan. Lo más conocido por vosotros son la psicografía, la Ouija, también conocida por vosotros, la comunicación a través de las cartas del tarot o de cualquier otro método de adivinación que utilicéis, bola de cristal, etc. Solo son un instrumento que utiliza el inconsciente para abrir esa capacidad. Y en ese caso, el inconsciente se comunica con el consciente y se produce la comunicación. La calidad de dicha comunicación depende del individuo que la está realizando y de la entidad espiritual que se está comunicando con dicha persona. Lo ideal para hacer Ouija, en este caso empecemos por este método de comunicación, es lo siguiente: que el grupo de gente sentado a la mesa sea compatible entre sí. La capacidad mental tiene que ser complementaria. Puede haber un medium, puede haber dos, puede haber tres, pero que ninguno intente avasallar el pensamiento de los demás, que deje que la energía fluya. Si la sesión tiene calidad, la energía irá del medium a los demás miembros y de los demás miembros se comunicarán con el medium. Suele haber uno que ocupa el lugar central de la comunicación.
Cuando hay más de un medium, si la compatibilidad es muy buena entre ellos, se produce un buen trabajo entre los dos. Eso es lo ideal, que no haya discusiones mentales y conscientes entre los dos, que la energía sea compatible y así la comunicación será efectiva, a muy alta calidad, mucho más tiempo. El proceso de la comunicación se realiza mejor a través de la Ouija cuando nadie se lo toma en broma. Si alguien se lo toma en broma, si tiene el pensamiento no concentrado en esta tarea, si está pensando en cosas negativas de los demás. A través del mecanismo de la Ouija también se puede realizar comunicación con seres encarnados, aparte de las entidades espirituales ya conocidas por vosotros, positivas y negativas. Las entidades positivas entran fácilmente en el medium. El medium sabe lo que hay que hacer para controlar la situación, sabe cómo está el alrededor de la sesión, sabe la cantidad de espíritus deseando entrar, cómo se pelean en la cola. Para entrar, el medium normalmente no puede actuar de árbitro, es mucha tarea. Esa tarea se encarga el conocido como vosotros, espíritu portero, que se encarga de controlar el acceso a la sesión. Tampoco le resulta fácil porque muchas veces hay colisión entre las entidades que quieren entrar. Hay muchas discusiones, todas quieren comunicarse y suele haber mucho lío. El ambiente del bajo astral es terrible, muy crítico y hay mucha gente, muy nerviosa deseando solucionar sus problemas. El acceso de las entidades malas al medium suele ser difícil, sobre todo si el medium controla los alrededores y percibe lo que hay. Cuando el medio no tiene experiencia, abre la mente a todo el mundo y eso produce un fácil acceso de las entidades negativas, que no hace falta que sea muy mala. Los que tienen malas intenciones, como los espíritus burlones, si el medium tiene experiencia, son expulsados. La comunicación con entidades extraterrestres, como decís vosotros, también se realiza a través de la Ouija. El mismo mecanismo actúa como con las entidades espirituales. Los seres vivos extraterrestres encarnados, a través del viaje astral y del poder de su mente, pueden viajar lejos, todos lo lejos que haga falta, para que el cuerpo astral, que ya sabéis que no existe distancia ni tiempo. El medium percibirá cómo se introduce en su interior y manipula el sistema de comunicación, ya sean la psicografía o la Ouija. Todo funciona igual. Un consejo voy a dar para los que quieran empezar en este arte de la Ouija. La Ouija es peligrosa. Si se toma en broma, puede ser realmente peligrosa. El grupo de gente que se encarga de la tarea de la realización de la sesión debe ser y tener mucha calma mental. No ponerse nervioso rápidamente, tener mucha luz interior, despertarla, no ocultarla con recelos o pensamientos negativos. Cuando empieza la sesión, ayuda a rezar, orar al Padre, pidiendo energía positiva para que la sesión sea positiva, fructífera y duradera. Eso conseguirá mejorar el espacio astral alrededor del sitio donde se hace la sesión. Cuando se haga con más fe, mejor funcionará. Vuestros pensamientos positivos influyen en las dimensiones superiores y si el Padre ve que su energía es necesaria y útil para lo que tiene que venir, ayudará. En principio la comunicación suele ser lenta. El vaso, en este caso, o el lápiz o bolígrafo, se mueve lentamente. Tiene poca disposición a moverse. Eso se debe a que las mentes del grupo que participan en la sesión no están sincronizadas. No transmiten en la misma onda de radio, por así decirlo, sino que cada uno va a su frecuencia. Cualquiera sea el método de comunicación, el que tiene que poner mayor firmeza es el medium. Pero si el grupo de gente que está en la sesión no le ayuda creando energía, pensamientos positivos o tiene pensamientos negativos, diciendo que, por ejemplo, no va a salir, no tiene fuerza, esto es mentira, me quiero ir, que tengo prisa, esto es un aburrimiento, no vale para nada, etc., eso hace que la comunicación sea mucho más lenta. Con las entidades espirituales resulta muy difícil comunicarse. Así resulta difícil. La única forma de arreglarlo es quitar a la gente que no quiere participar, que no tiene capacidad mental para crear pensamientos positivos. Y eso suele ser suficiente. Y el medium encargado en esa sesión tiene que aprender a sincronizar las mentes del grupo de personas que queden y la suya propia. Eso se hace con práctica. Si se abre la mente y encima de ellos está en los maestros espirituales o las entidades espirituales encargadas de la comunicación, están controlando el proceso mental de los mediums. El proceso irá bien, ellos se encargan, solo hay que dejarse llevar.
Tenéis que reconocer que son positivas. La energía negativa la notaréis. Se nota frío, temor, odio. No resulta fácil ser engañado por ella. Solo hay que abrir un poco la mente. Durante la Ouija pueden pasar fenómenos parapsicológicos, como decís vosotros, como levitación de objetos, grabación de sonidos, en medios tecnológicos, producción de materia sutil, encima de la sesión donde se realiza el lugar. Aunque eso no es frecuente, depende del lugar. Una cosa importante que no he dicho y que puede ser a veces depende del lugar donde se haga la sesión, para que la sesión tenga éxito. Hay ciertos lugares en los que hay mucha energía negativa acumulada. Para resolver estos problemas hay que pedir ayuda a las entidades espirituales que están en el lugar, que están deseando entrar en la comunicación, y al espíritu portero. Él se encargará de resolver estos problemas. Crear un espacio limpio energéticamente hablando para que la energía fluya de forma adecuada, crear como un túnel de energía limpia, un espacio limpio por el que puedan pasar las entidades espirituales a través de la maldad del espacio negativo que se está rodeando el lugar donde se realiza la sesión. Eso lo hacen muy bien los maestros espirituales que están en la sesión, el espíritu portero y el resto de las entidades que quieran comunicarse. Si tienen buena voluntad y la gente de la sesión también puede ayudar creando energía positiva, rezando con voluntad y con fe un poco durante un cierto tiempo, hasta que el medium perciba que el ambiente esté limpio. Y entonces el medium dirá, hay alguien dentro que quiere comunicarse y sentirá como algo se mete en su interior. Y eso vale de advertencia para la gente del grupo, para que no ponga ninguna traba a esa entrada. Es decir, que se ponga en atención y atento a lo que tiene que venir. Eso vale para que no crean pensamientos negativos de ningún tipo que interfieran en la comunicación. Una vez que se ha conseguido todo esto, la comunicación empieza y se hace de forma fluida. Con la psicografía pasa igual. Funciona de la misma manera. La psicografía suele hacerse de forma individual, aunque también el resto de la gente puede estar en el grupo apoyando al que está escribiendo y dándole energía positiva para que la energía y comunicación fluya adecuadamente, sin fisura y sin introducir ninguna mentira. Hace falta práctica y que la persona que se comunica ya tenga cierta capacidad mental, cierta apertura mental y la disposición para que entre la entidad dentro de sí. En este caso, repito que tiene que estar vigilante para que no entre ninguna entidad negativa. Ahora ya podemos empezar con los medios de comunicación tecnológicos. Hay veces que se ha establecido comunicaciones a través de la radio. Hay veces que mucha gente ha grabado a través de la radio sonidos que han venido del mundo espiritual, igual en la televisión. En el caso de que se grabe sonido, el sonido se puede grabar de forma directa, a veces también oyéndolo el oyente de forma directa sin que haya grabación por en medio. Las imágenes también a veces aparecen de golpe en la pantalla. Este último caso no es frecuente, depende de ciertos lugares y que se junte cierto nivel energético, al igual que pasa con la radio, que se escucha el sonido directo. Suele ser difícil, depende del lugar y de la energía que hay en este sitio. Lo más fácil para vosotros que estáis empezando en la transcomunicación es realizar la psicofonía. Al principio se hacía grabando en un aparato con cinta magnetofónica. Se aconsejaba que para conseguir un sonido limpio se debía aislar el micrófono, de forma que estuviera en un lugar que no tuviera ningún ruido, que no le pudiera entrar ningún sonido. Entonces el oyente formulaba una pregunta. La pregunta se grababa en la cinta y dejaba pasar cierto tiempo hasta que el ente espiritual hable. Este método a veces funciona rápidamente, a veces no, depende del lugar, de la disposición mental del oyente y de las ganas de comunicarse de las entidades espirituales. No se puede establecer ninguna regla fija en cuanto al funcionamiento. Suele tener mucho mejor funcionamiento cuando se graba usando como base un ruido blanco emitido por una radio. Por ejemplo, se puede grabar en un ordenador usando un micrófono.
hay que tener una fuente de ruido blanco. El ruido blanco es el ruido que se genera en vuestros aparatos de radio cuando no hay ninguna emisora en concreto. Se oyen ruidos que no tienen ninguna armonía entre sí. Se están oyendo varias frecuencias y amplitud a la vez. Y eso crea un ruido blanco, como he dicho antes. Ese ruido blanco, dependiendo de la frecuencia portadora, es decir, de la amplitud de la frecuencia de mayor amplitud, actúa como onda portadora para el resto de las frecuencias. Y hay frecuencias que son mejores para onda portadora. Entonces, lo ideal es hacer la psicofonía como he dicho antes. Grabando en un método tecnológico se crea el sonido blanco, el ruido blanco, y a la vez ese ruido blanco se graba en el dispositivo, bajando el volumen hasta que el oyente crea que puede funcionar. Si el ruido blanco tiene el nivel adecuado, el espíritu tendrá fuerza suficiente para comunicarse. El espíritu utiliza esa energía del ruido blanco como fuente de energía y así la psicofonía sale con mucha más calidad y con una gran potencia. Si disponéis de un ordenador, podéis ver la forma de la onda y así saber dónde se ha producido la psicofonía, aplicarle el sonido diversos filtros para producir un sonido de calidad y que se oiga totalmente claro. Aconsejo que las psicofonías no sean demasiado largas, porque normalmente las entidades espirituales no tienen mucho tiempo para comunicarse. Van de un lado a otro y la poca energía que poseen se les va en la psicofonía. Porque son espíritus del bajo astral y normalmente están muy bajos de energía, muy perdidos, tienen mucho odio y quieren irse del bajo astral. El ruido blanco lo podéis generar vosotros mismos con generadores de onda. Dependiendo del lugar, hay una frecuencia en la onda óptima. Para cada lugar, esa frecuencia óptima actúa generalmente como onda portadora. No hay ninguna regla fija sobre qué frecuencia hay que poner en cada lugar, pero generalmente en los sitios donde hay mucha energía telúrica suele ser una frecuencia alta, incluso rayando con el ultrasonido. En los sitios donde han pasado cosas malas, originada por el ser humano o por la propia naturaleza, ha habido muertes muy numerosas y en ciertos lugares donde hay energía telúrica, pero es energía negativa. En esos lugares la frecuencia suele ser tirando a baja, ya depende de cada lugar. Ya podemos pasar a la psicoimagen. Se pueden grabar imágenes de las entidades espirituales en un medio tecnológico, como en una pantalla, conectando una cámara en circuito cerrado. Se produce un fenómeno de realimentación de señal y debido a esa realimentación se amplifica la señal del mismo tipo, cambiando poco la frecuencia y así consigue verse la entidad espiritual. Se puede amplificar introduciendo una energía de cierto tipo. En la imagen, como una imagen blanca, por ejemplo, algo que sea blanco, como una cartulina blanca o una sábana, eso amplifica la señal y se utiliza como nuestra inicial. Para que el proceso comience también se aconseja grabar poco tiempo y el proceso se puede hacer mejor con el ordenador, porque se puede parar fotograma a fotograma con facilidad. Depende del nivel energético de los interlocutores espirituales. Si la energía es escasa, aparecerá en poco tiempo y durante muy pocos fotogramas. Si son muy potentes y son numerosos, aparecerán durante un largo tiempo. Otros posibles medios tecnológicos serían mediante el uso de un ordenador o de cualquier método que genere aleatoriedad. Dichas entidades espirituales pueden interactuar con el ordenador si la energía es suficiente. Pueden cambiar esa aleatoriedad de los números y producir cierta orientación. Eso valdría para comunicarse. Con esto ya es suficiente. Hasta pronto, hermanos.